Vivimos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. El miedo y la ansiedad invaden nuestra sociedad. Cada día somos testigos de tanta violencia. Pareciera que todo está fuera de control. En medio de tanto caos, muchos quieren encontrar su propia identidad. Cada día se requiere experimentar cosas nuevas. Se trazan metas para lograr sus objetivos, porque se requiere alcanzar los ideales. Y no importa cuánto hagamos, siempre vamos a querer más. Nos emocionamos por tenerlo todo, pero omitimos lo que realmente importa: Dios. No dejemos que la emoción de esta vida nos lleve a olvidarnos de nuestro Creador. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Aprovecha bien el tiempo y quédate con nosotros en estos momentos. Invita y organiza el Ministerio Internacional Online Escudriñando a Jesús en los Evangelios, con nuestro conferencista laico misionero en esta Santa Misión de Cristo, Alejandro Saavedra. Dios les bendiga, Dios les guarde y bienvenidos. Muy buenas noches, apreciados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Queremos nuevamente saludarles y dar gracias a nuestro Dios porque nos da una nueva oportunidad de poder reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, pero también de una manera muy especial queremos saludar a estas dos visitas que nos están acompañando
y también a nuestra visita que acaba de llegar. ¿Cuántos hermanos de la iglesia del Rincón, colocándose de pie, levantando su mano derecha y dirigiéndose hacia las visitas, en esta noche les vamos a decir bienvenidas? Dios les bendiga y esperamos que esta oportunidad que el Señor les ha dado sea muchas oportunidades más. Pero queremos pedirle disculpas a las visitas. Tal vez en las sillas había una clase de goma. Algunas y algunos no se pudieron levantar. Vamos a levantarnos de nuestras sillas, nos vamos a trasladar hasta allí, les vamos a saludar y les vamos a decir bienvenidos y bienvenidas. Qué maravilloso que toda la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Esta noche también tenemos nuestra octava conferencia. Muy bien, qué maravilloso. Qué bonito es ver, se puede sentar por favor. Qué bonito es ver en los rostros de los hermanos, de las hermanas, esa sonrisa que inunda sus rostros, una sonrisa de oreja a oreja. Por eso en esta noche estamos motivados y voy a volver a pedirles el favor que nos coloquemos de pie. Vamos a cantar ese hermoso corito que dice: no importa de dónde tú vengas, no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás, dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. ¿Se pueden sentar por favor? Que toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza solamente sean a nuestro Dios. Muy bien, pero también queremos saludar a todos nuestros hermanos en Cristo de la parte nacional y de la parte internacional que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias también por seguirnos en esta serie de conferencias. Gracias por escuchar los mensajes completos y también por compartirlos. Muy bien. Queremos anunciarles que mañana tendremos un matrimonio en este lugar a las 6 de la tarde. Un matrimonio por lo civil. Una parejita de jóvenes han tomado la decisión de dar el primer paso y casarse por lo civil. Entonces el notario estará en este lugar mañana a las 6 en punto de la tarde dando comienzo a esta reunión. Por eso están cordialmente invitados para que mañana nos acompañen en este lugar. También queremos saludar de una manera muy especial a Víctor, allí en República Dominicana. También el Club Chanar del Perú da honra, gloria y alabanza al Señor, porque ustedes saben, mis apreciados, lo que ocurrió en esta nación. A las 6. Entonces, hermanos queridos, el Club Chanar da gracias al Señor porque es el Señor quien ha protegido este club con su santa misericordia y con sus santos ángeles. Pero también queremos recordarle a Dalia Rodríguez que como iglesia aquí de Bucaramanga, Colombia, hemos estado orando por usted para que ese propósito que usted tiene en mente sea una realidad para gloria de Dios. Por eso queremos decirle que a la distancia le queremos, le abrazamos y nos comprometemos a seguir orando para que Dios obre de una manera poderosa en su vida y en su familia. También queremos saludar a la Radio Joven Adventista Internacional y a todos sus integrantes para que Dios les bendiga y les guarde y sigan expandiendo la palabra del Señor en todo lo ancho y faz de la tierra. Bien, mis apreciados, en esta noche entonces seguimos con estas conferencias llamadas como Escudriñando a Jesús a través de los Evangelios. Y para esto tenemos a nuestro misionero encargado, hermano Alejandro. Bienvenido. Y esperamos que esta noche también sea una noche de victoria y de bendición. Que todo sea para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a las visitas. Esperamos verlos mañana también, ¿no? Y a los chicos. Bien. Vamos entonces a empezar
primero que todo, teniendo una vez más claro lo que estamos haciendo, ¿cierto? Escudriñando al Señor. Entonces, como no venimos a escuchar a Alejandro, no venimos a escuchar a un predicador, venimos a escuchar al Señor en la palabra. Acordémonos que vamos a estar siempre estudiando su palabra, ¿cierto? No importa quién se pare acá, cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿cierto? De eso se trata, que podamos llegar siempre dispuestos y listos, no solamente durante la campaña, sino incluso cuando la campaña se acabe. Seguimos estudiando y escudriñando al Señor, no es solo de hoy, es de aquí en adelante. La idea es quedarnos con eso. Hemos visto la ternura del Señor, ¿cierto? Hemos visto sus hechos, sus milagros, el amor, su compasión. Hemos empezado a crear una imagen de Él en nuestra mente. No es necesario ninguna otra imagen, ¿cierto? Pero a través de lo que hemos leído y hemos visto, hemos empezado a crear como una imagen. Qué tierno, qué compasivo, qué amoroso, ¿cierto? Vamos a seguir con esto. Y el día de hoy tenemos un capítulo bastante importante también. Los otros han sido muy importantes, sin embargo, el de hoy es un poquito controversial, ¿no? Es acerca de la comida, ¿cierto? Vamos a analizarlo, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos sobre él, sin embargo es un tema bastante importante, así que vamos a tratar de dejar claro algunos puntos. Si de pronto tienen algunas dudas, el que tenga dudas, las visitas, de pronto los que nunca han escuchado este tema, pueden levantar su mano, preguntar y vamos a ir estudiando a fondo. Si no tienen dudas, entonces seguiremos. Bueno, pero voy a tratar de explicar de pronto los puntos más importantes y entonces para poder avanzar, ¿cierto? Cositas que de pronto nos surgen como dudas o como inquietudes, vamos a tratar de tocarlas y entonces avanzar. ¿Bien? Pero si tienen dudas, nos pueden preguntar. Esa es la idea, ¿cierto? Lástima que hoy no vino el chico que le gusta hacer preguntas. Jesús. No, bueno. ¿Viene ahorita más tarde? No viene hoy. Bueno, listo, no importa. Entonces mañana seguimos resolviendo las dudas que él nos tuvo que días en la visita. Y si es posible podemos sacar otra visita más para el momento Antonio, para que vayamos y podamos resolver más dudas de las que tienen, ¿cierto? Nos gusta eso, me pregunta bastante. Eso está bien. Vamos entonces a orar para abrir el manual de instrucciones del que nos creó, ¿cierto? Vamos a orar, el que se pueda arrodillar. Dios Todopoderoso y eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, nuestro Dios, a quien seguimos y a quien obedecemos. Te invocamos, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas a pesar de nuestros pecados. Por eso te pedimos primero que todo nos limpies del pecado, porque nuestro pecado está de continuo delante de nosotros. Purifícanos con nosotros y seremos limpios, lávanos, seremos más blancos que la nieve. Una vez, Señor, nos hayas hecho dignos de poder abrir tu palabra bajo el manto de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, podamos, Señor, recibir tu Santo Espíritu para entender, para retener y para ver, Señor, lo que aún nos haga falta por ver, porque es tu Santo Espíritu el que nos guía y nos hace entender. Pon en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, porque hoy tenemos un tema bastante especial. Esto te lo pedimos no porque tengamos algún mérito en nosotros, sino porque así lo pidió tu Hijo, en el nombre de Él, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos y te lo agradecemos todos, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir Marcos capítulo. ¿Recuerdan en qué capítulo estábamos? Muy bien, capítulo 7. ¿Quién me dice el título del capítulo? Se llama Lo que contamina al hombre, ¿cierto? Bien. ¿Qué pueden creer ustedes que se refiere? Inicialmente se puede referir a algo que nos contamina realmente por dentro, ¿cierto? Tengamos en mente lo siguiente. ¿Qué puede ser? Si vemos qué tipo de películas, novelas o programas estamos viendo, ¿nos pueden contaminar?
si a veces lo que vemos son estos TikToks que son un poquito violentos, otros que son un poquito como medio pasados de tono, ¿cierto? Por palabras, por hechos, por el tipo de vestimenta que usan en este tipo de TikToks, películas. Eso nos va a contaminar, ¿cierto? Si soy un poquito colérico, sanguíneo, aquí creo que tuvieron ya esas conferencias con el hermanito Diego, ¿recuerdan? El hermanito Diego, el pequeñito. Los temperamentos, ¿recuerdan? Colérico, sanguíneo. Imagínense yo bien colérico y sanguíneo viendo una película de acción, así que me ponga todo vengativo. Pues me va a contaminar, ¿cierto? Me va a poner peor si soy así. Entonces, eso, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, eso me va a contaminar, ¿cierto? Me va a contaminar el corazón. Pero hoy vamos a ver realmente cómo toma Cristo esta situación de lo que come, ¿cierto? Y cómo con amor empieza a explicar lo que es la parte física y la parte espiritual, los rituales y lo que manda la ley, ¿cierto? Entonces a mirar. ¿Quién me ayuda con el capítulo 7, versículo 1 al 2? ¿Cuántas Biblias hacen falta para mañana? Bueno, ¿quién me ayuda con el capítulo 7, versículo 1 al 2? Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es decir, no lavadas, los condenaban. Amén. Bien. Se reunieron y entonces los fariseos habíamos dicho que era este grupito que estaba detrás de Jesús a toda hora ahí, ¿cierto? Huyendo. Bien. Y entonces vieron a los discípulos que comían con las manos inmundas, con las manos comunes, o sea, eso quiere decir, ¿qué significa manos inmundas o comunes? Que no se las lavaban, ¿cierto? Llegaban a comer y ya. Bien, los condenaron. Miremos aquí algo, ¿esto de qué hace parte? ¿De la Torá? O sea, de alguno de los libros de la Torá, del Pentateuco que llamamos, o hace parte de mandamientos de hombres. Hemos visto en algún lado, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en la Torá, algún mandamiento que diga, si come manos, si come sin lavarse las manos, es pecado. No es cierto. Esto era un ritual que estaba en el Talmud, o sea, en lo que ya habíamos hablado en las conferencias anteriores, de lo que los judíos tenían, ¿cierto? Ellos tenían una serie de reglas. Tradiciones, ¿cierto? ¿Cómo se llenaron de estas tradiciones? Por causa del legalismo, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros mismos tenemos cosas y tradiciones que se las agregamos a la ley simplemente porque sí, está bien, hay algo bonito detrás de todo y es querer hacer las cosas mucho más bonitas, mucho mejor, mucho más que parezcan como un ritual más wow, ¿cierto? Pero no estaban en la ley, tampoco tiene por qué llevarnos a romper el principio de relación, ¿cierto? Y a afectar a la relación con alguien solo porque no se lavaron las manos. ¿Qué más dice? Vamos a ver, esto no estaba en la Torá, eso de lavarse las manos y esto no estaba en la Torá. Porque los fariseos y todos los judíos, la Biblia vuelve y lo explica, aferrándose ¿a qué? Tradición. ¿A la tradición de quién? Ancianos. Entonces, ¿era algo de la Torá o era algo del ritual de los ancianos? Tradición. Era la tradición, ¿cierto? Era una tradición. Confundieron una norma de higiene con... Confundieron una norma de higiene con una norma, un mandamiento bíblico. Sí, no quiere decir que no nos lavemos las manos, ahora todos no. Es una norma de higiene. ¿Quiere comer sin lavarse las manos? No pasa nada. Nuestra relación sigue igual, tu salvación sigue igual. Eso sí, te vas a ganar de pronto por ahí alguna enfermedad si sigues comiendo así. Capaz que sí, capaz que no, no se sabe, pero tu salvación sigue igual, ¿cierto? Igual no te va a contaminar. Eso es lo que quería mostrar Cristo. Entonces, ¿qué dice? Aferrándose a la tradición de los ancianos, o sea, no aferrándose a la ley, a la Torá, a la mitzvah, que era el mandamiento real. Si muchas veces no se lavaban
O sea, era lavarse y volverse a lavar y volverse a lavar, porque decían, estoy impuro, y creían que lavándose las manos ya quedaban purificados, ¿cierto? Bien, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay, que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios, y de metal, y de los lechos. La misma Biblia está explicando cuáles eran las tradiciones de ellos, ¿cierto? Entonces, esto era tradiciones de hombres, lavar los vasos, las jarras, los lechos, todo esto era Torah, mandamiento de Dios, o era tradiciones de hombres que se habían inventado. Se habían inventado, ¿cierto? Se inventaron cosas. Quisieron ponerle más adornos, y al ponerle más adornos, probablemente al principio fue bonito, pero después lo volvieron como si fuera legal. Eso es ya lo que mandó Dios. Empezaron a llenarse de mandamientos de hombres, tradiciones que no están en la Biblia, ¿cierto? Bien, ¿quién me ayuda con el siguiente versículo? Si me van siguiendo. 5. El 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Amén. Ellos mismos están aceptando que la tradición es de quién. Los ancianos. No están diciendo por qué están rompiendo un mandamiento. No, a ellos en qué estaban interesados. En la tradición, en el ritual que nosotros tenemos acá. ¿Qué ritual tenemos aquí? Como iglesia, no quiero que me lo respondan, solamente piénsenlo para ustedes y que lo analicen los líderes y todos los que hacen parte de las juntas. ¿Qué ritual tenemos para nosotros en nuestras iglesias? ¿Qué ritual tenemos en cada una de las iglesias? En especial en las iglesias grandes hay muchos más rituales, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta que aquí adelante salen 3, tiene que salir un anciano con otro anciano que acompaña al predicador y el uno tiene que... Hay muchas, yo he ido a varias iglesias y hasta me confunden. Es 5, imagínense. Entonces, a veces uno dice y le pasan una lista de que, mire hermanito, entonces, y voy a predicar y me salen, tienen que, primero sale usted, después va a salir él, pero usted da un paso y al otro paso atrás. Y después de eso entonces entra el otro, pero cuando usted haga la señal, entonces nos agarra y la señal y hágase así, y cuando esto y lo otro. Yo le digo, ay no, ¿sabe qué? No, yo no me voy a acordar de todo eso. Déjenme salir a predicar y ya. Ustedes van a hacer la coreografía, hagan la coreografía, porque no hay problema, y díganme, yo salgo al final después de que ya hagan su coreografía. Pero eso está en la Biblia. Hay un anciano aquí, un líder. Alexa, ¿está eso en la Biblia? Hermano, para complementar en cuanto a las normas sanitarias, el lavamiento de manos y vasos, todo eso es necesario. Porque Es higiene. Lo que pasa es que ellos tenían unos protocolos, una serie de pasos, y entonces ya era demasiado la carga. Eran cargas. Las normas de higiene son sentido común. ¿Cómo Es se sentido común. ¿Cómo hacer una cama sucia? ¿Cómo no voy a bañar? ¿Cierto? ¿Cómo no lavar las manos? Pero por eso no voy a levantar a otra persona. Oiga, si no se quiere bañar, ya usted. Pero por lo menos si va a trabajar conmigo, báñese. No me vaya a servir en un plato sucio, por favor. Mejor no me meto. Mejor no. Es lo básico. Pero no es algo por lo cual yo perdí mi salvación, porque no, ¿cierto? Pero mira lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Tradiciones, empezaron a llenar de cositas y cositas, hasta el punto en el que dijeron, eso es ley. Y cuando llegaba alguien a hacer algo diferente, lo condenaban. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo termina el versículo 2? Los condenaban. Los condenaban. Y los condenamos, ¿cierto? Que yo no me quiera bañar, no tiene por qué condenarme. Oiga, mi hermano, huele a feo. Está bien. Yo no me lo acerco. Por ejemplo, no se me acercan, ¿cierto? Huele muy a feo. Va a seguir soltero, mijo, porque así, no, ¿cierto? Es una norma de higiene, pero no por eso lo tengo que condenar. Ellos sí los condenaban, sí que estaban condenando, dice el versículo 2. Entonces, teniendo en cuenta esta cantidad de tradiciones que a veces nos afectan incluso en la misma iglesia y que las empezamos y que incluso nos dañan la relación con los demás.
Porque ¿cuántos no han salido de peleas porque no, es que hermanito tenía que salir en formación diamante y a usted se le olvidó? Se tiró todo el... No, mejor dicho ya, no hagamos culto. Y eso se les daña el día, se les daña la mañana. Así los he visto en muchas iglesias. Se les daña la mañana porque no salieron en formación diamante. Me acuerdo porque una vez me la enseñaron. Entonces tocaba salir en formación diamante allá en Brasil. Y que formación diamante y que no sé qué. Se inventan una cantidad de cosas. Yo les dije, mire, la verdad, primero les entiendo un poco. Segundo, no, son muchos pasos. O sea, cuando llegue allá no sé si hacer la oración, es más, me voy a confundir en la oración porque uno tiene que estar concentrado en la oración. No, pero había tantos pasos y cosas. No, pues al hermanito, al primer anciano se le dañó la mañana, eso se fue, salió, que no, se habían tirado la formación diamante. ¿Sí ven las tradiciones? Y se dañaron la mañana y casi se daña el culto porque la formación diamante no salió, porque yo nunca había hecho formación diamante. Yo salía a predicar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que normalmente esto nos lleva a eso, a condenar a las personas y nos dañamos el día y dañamos todo. Y que por esto es lo que estaban peleando. Miremos a ver cuál fue la discusión. ¿Quién me ayuda con el versículo 6? Respondiendo Él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. amén. Ellos eran hipócritas, estaban preocupados por la norma de higiene, ceremonias, ¿cierto? Es lindo, está bien, chévere, nadie dice que no, qué bonito que salga, ¿cierto? Pero el día que no salga, bueno, ya tampoco, por eso no vamos a venir la noche, la prédica, por eso no me voy a agarrar con el predicador, ¿cierto? Es bonito que me inviten a uno a cenar, qué lindo, bien chévere. Pero hombre, si me salió un pelito, hombre, no me voy a bañar. Es una norma de higiene que se saltaron, no los voy a condenar. Me paro, me voy, ¿sabe qué? Por aquí no vuelvo. No, está bien, pues peores cosas hemos comido, ¿no? Uno nunca sabe cómo en la calle. Es un pelito, listo, ya. No voy a pelear con la familia, me quedo callado, ¿qué puedo hacer? Me invitaron con todo el amor y con todo el cariño. Un pelito, ¿cierto? Se saltaron una pequeña norma de higiene, pero bueno, no vamos a condenar. Estaban en esa lucha, ¿no? Que si no se lavó las manos, que si no lava los utensilios, que si no lava, ¿cierto? Una cantidad de normas, como decía Alexandra, que realmente son, obviamente, principios de higiene, más no es un principio bíblico. Y entonces dice: hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Ellos estaban, de corazón estaban preocupados por el mandamiento real, ¿cierto? Aquí él los enfoca y le dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ese mandamiento de hombre lo hicieron una doctrina. O sea, ya era doctrina. Mandamiento. Salir en formación diamante es una doctrina. ¿Se cumple o aquí no hay culto? Lo volvieron una doctrina, un mandamiento. Y era mandamiento de hombres, ¿cierto? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradición. Otra vez vuelve y menciona, a tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea que la lista seguía, no era solo eso. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Porque ahí entra la duda, ¿cierto? Y es como, ¿cómo así? ¿Qué mandamiento estamos invalidando? Y entonces, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. No tenía que mencionar todos los mandamientos. Se sabía que estaba refiriéndose a qué? Al decálogo, a los 10 mandamientos. ¿A qué mandamiento? A uno que tiene que ver con relación con quién. Los primeros 4 son relación con quién. Y los otros 6 son relación con quién. Con el prójimo. O sea, están dañando su relación con el prójimo porque no se lavaron las manos. Están condenando a mis discípulos y a una cantidad de gente porque no se lavan las manos. O sea, está bien que les llamen la atención. Oye, hijo, lávate las manos. Acabaste de llegar de la calle.
después a mí es el que me toca trasnochar cuidando tu enfermedad. ¿Sí o no? Pero no por eso lo voy a condenar. ¿No se las quiere lavar? Ah, bueno, mi amor, entonces, si te enfermas después, pues ya te visto, no pasa nada. Pero no es condenar, ¿cierto? Porque no es un mandamiento que por eso tengo que condenar. Y dañar una relación. ¿A qué mandamiento se estaba refiriendo? ¿A un mandamiento de qué? Del decálogo, ¿cierto? Ese decálogo que él estaba recordando lo enfocó en lo que es el relacionamiento. ¿Qué más dice? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les puso otro ejemplo. Dijo, ustedes no dejan que ayuden a sus padres con tal de que den la ofrenda. Y entonces, ya con eso no dejan que ayuden a sus padres. ¿Y cuál es el mandamiento real? El mandamiento como tal, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Ayúdalo. Honrarlo. Tengo que hacerlo. Ah, no, pero ellos estaban tan llenos de tradiciones que llegaba un momento en el que ya el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre y ayudarle quedó tapadito allá, tapadito, nadie lo veía. Entonces, ¿qué empezó Cristo a hacer? A mostrarles, miren lo que están haciendo con el verdadero mandamiento. Lo llenaron de cosas y no importa ese mientras ustedes den la ofrenda. Pero se olvidan del verdadero mandamiento. Relación con tu padre y con tu madre. ¿Cierto? Relacionamiento. Buen relacionamiento. Buen relacionamiento con todos. Esto es relación. ¿Qué más pasó? Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, no vengan ahora sí todos y les voy a explicar lo que estos muchachitos les están queriendo decir. Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Cierto? ¿De qué contaminación se estaba a qué contaminación se estaba refiriendo? A la mente. No hay nada afuera que yo me pueda comer y me vaya a contaminar la mente y el cuerpo, ¿cierto? Que me vaya a afectar el espíritu y decirme, no, yo como comí con las manos sucias, entonces ahora voy a tener malos pensamientos. ¿Es así que funciona? Usted tiene malos pensamientos así, coma con las manos sucias, limpias, como quiera. Lo que tiene que cuidar es esto, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo empieza con amor a trabajar la parte física y espiritual. Entonces dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo que sale de nosotros, malas palabras, ¿cierto? Malos pensamientos, malas acciones. A veces, incluso, lo que sale de nosotros, como decíamos el otro día, no me acuerdo si fue con el hermano Antonio, no me acuerdo si fue aquí o en otra iglesia, a veces estamos en compañía de nuestro grupo normal de trabajo y empiezan a hablar de cosas que no son de un cristiano, ¿cierto? Si yo me quedara ahí sentadito riéndome de las barrabasadas que dicen barbaridades, ¿será que estoy contaminando mi mente? Obvio. Imagínense, vienen y me echan un cuento y un chiste de estos verdes y yo, pues se lo estoy alabando. Permiso, sí, tengo que ir aquí a hacer algo. Y me levanto y me voy, ¿cierto? No, es que me están contando que es que tengo novia, esposa, amante y amiguita. Pico y placa y no sé qué más le llaman ahora. Y si yo digo, pero es que usted muy bien, tremendo cemental. Me estoy contaminando. O sea, ¿cómo voy a lavar eso? Si no le va a decir algo positivo, entonces mejor apártese de ahí. Eso también nos contamina. Amistad, y lo habíamos visto la otra vez, anoche y antes de anoche, con qué nos estamos rodeando, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? Cuando se alejó de la multitud, otra vez, eventos. Hoy empezamos directo con la doctrina porque este capítulo es importante, pero aquí hay un evento, hay dos grupos otra vez. La multitud, Marcos viene trabajando multitudes
y grupos pequeños específicos que son cercanos al Mesías, ¿cierto? Aquí otra vez, cuando se alejó de la multitud, recuerdan que anoche decíamos, que antes de anoche, queremos ser los que están en la multitud o los que están cerca de Jesús. Cerca. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, ¿qué es la casa para nosotros? La iglesia, ¿cierto? Bien, ¿y qué más significa casa para nosotros? Intimidad, descanso, reposo, ¿cierto? Entonces llegamos a descansar, nuestro hogar, ¿cierto? Llegamos a compartir con Él. Esto es intimidad. Mire que Dios, Cristo mismo, siempre busca intimidad. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Recuerdan cuando hemos visto la parábola del sembrador? Y que otra vez Cristo les dio la parábola, pero solamente a los que estaban cerca les explicó. No a los que estaban alrededor, a los que estaban cerca. No a la multitud les dejó la parábola. Y a los que estaban cerca fue que llegó y les explicó. ¿Qué más dice? Le preguntaron sobre la parábola y Él les dijo, no les voy a explicar. O sea, lo que cogieron, se apuntó y si no, nos vemos. ¿Les digo así? No, ¿cierto? Con amor otra vez, miren, escudriñando a Jesús. Mírenlo ahí paradito. Solos en la casa, todos reunidos, tomando su cena, partiendo el pan, ¿cierto? En ese ambiente de comunión tan hermoso. Entonces Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Refiriéndose al lavado de las manos, ¿cierto? Porque de eso, ¿de qué estaban hablando? De las leyes sanitarias, ¿cierto? De higiene. O sea, no se dan cuenta que eso no le puede contaminar porque no entra en su corazón. Aquí aclara qué es lo que no puede contaminar. ¿A qué se estaba refiriendo que no puede contaminar? El corazón. No se dan cuenta que lo que viene afuera no puede contaminar el corazón porque no entra en el corazón. O sea que él no estaba refiriéndose al daño físico que podía causar. Algunos dicen, no, eso, no me lavo las manos y como, y mi Dios bendiga esta comida con manos sucias y todo sucio, pero Él dice que no puedo contaminarme. Ahí no se está refiriendo a la contaminación. Él hizo un pared, dejó bien dividido, porque no puede contaminar ¿qué? El corazón, la mente, ¿cierto? No se dan cuenta que lo que está afuera no puede contaminar, porque lo que no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina, ¿cierto? ¿Cómo sale por la letrina? Vaya uno a saber, a veces le cae uno mal y sale con un mal de estómago, o no le cayó mal, listo, bien, pero él estaba refiriéndose a ¿qué? Al corazón. Y él lo pone claro, no se da cuenta que lo que entra no es lo que contamina el corazón. O sea que no se está refiriendo a que no, pues toma lo que quieran. ¿Qué más dice? Esto decía, la misma palabra se explica. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, ¿qué alimentos estaba haciéndolos limpios? O sea, ¿qué alimentos los estaba sacando del ritual? ¿Todos o qué alimentos todos? En griego es vibrosok. Vibrosok es la palabra alimentos que se utiliza aquí, en griego. Y esta palabra no es para los alimentos en general, sino para los alimentos permitidos. Con esto le estaba diciendo, recordemos que tenemos que ir al griego para poder saber de dónde salió la traducción alimentos. Nosotros para alimentos tenemos una sola palabra, alimentos. Pero los judíos, en griego, en hebreo, tienen dos palabras, los alimentos permitidos y los alimentos que no son permitidos, ¿cierto? Aquí, ¿a qué tipo de alimentos se estaba refiriendo? A los vibrosok, o sea, a los permitidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy claro los que no estaban permitidos. ¿Cuáles son los que no están permitidos? El cerdo, por ejemplo, el camarón, el bagre, ¿cierto? Cosas, eso lo tenemos en el Levítico. Ahora, no es que si comemos cerdo lo vamos a perder, pues. No. ¿Alguien quieres comer cerdo?
Y si lo prohíben, ¿por qué? ¿Por qué no te dicen, no, pues sigue comiendo cerdo tranquilo? No, los doctores prohíben comer el cerdo cuando ya llegan a cierta edad, ¿cierto? ¿Será que es muy bueno? Y además, hermano, Puede ser rico. se está violando la norma posiblemente se está violando la ley moral. Como el camarón, puede ser rico, pero me va a caer mal. Y al caerme mal, me voy a enfermar. Y cuando me enferme, entonces, ¿qué voy a decir? Uy, Dios me está castigando. Sí, pero si Él dijo que no comieras eso. Te la pasas comiendo cosas que no debes. Y estás enfermo de una cosa y de la otra. No es Dios el que te está castigando. Tú mismo te estás castigando. No, entonces no me voy a salvar. No, pues Dios te puede salvar porque nos salvamos por gracia. Lo que pasa es que vas a pasar muy mal el resto de tu vida y ahí sí puedes perder tu salvación si con ese comportamiento que te lleva a tener tu enfermedad sigues tratando a la gente. Enfermo, ¿quién trata bien a alguien? Dígame. Yo enfermo no quiero que ni me hablen. Si tengo un dolor de cabeza no quiero que ni me hablen. La relación de la que estábamos hablando al principio se va a dañar. Principio relacional. Estamos dañando el principio relacional, ¿cierto? Si Él dejó claro, nosotros tenemos un manual, porque ¿quién fue el que hizo nuestro cuerpo? Un Big Bang. Dios, no me Dios. sus manos. Si Dios hizo el cuerpo y cuando hizo el cuerpo dejó un manual para que lo alimentáramos, ¿no tendría razón? No, es que todo el mundo come cerdo y no le pasa nada. Todo el mundo se pasa el semáforo en rojo y nunca le va a pasar nada. Hasta que algún día llega y ¡pum! Se lo lleva una mula. No todos los días caza el tigre, dicen por acá en Santander, ¿cierto? Es más, cuando lleguen a viejos, sí el cerdo les va a cobrar factura. Los parásitos que La cantidad de... De todas maneras vamos a morir. Claro, no, eso sí vamos a morir. Correcto, vamos a morir todos, pero ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres llegar a viejo? De todas maneras la muerte duele. No siempre. Yo no me acuerdo, pero yo creo que la muerte debe doler para todos. Pero ¿cómo vas a pasar sufriendo de cáncer? ¿Qué es mejor, sufrir de cáncer durante 10 años por causa de una enfermedad? ¿O morir de viejito tranquilo? No solamente el cerdo, o sea, el cáncer. No, hay otras cosas que me producen cáncer. Ajá. Claro. Pero puede ser que yo comiendo cerdo, ¿qué enfermedades tiene el cerdo? ¿Quién lo puede mirar científicamente? ¿Lo han visto? Yo tengo 61 años y gracias a Dios yo Saludable. Desde muy pequeña me enseñaron a comer cerdo. Y Colesterol bajito, yo tomo limoncito con limón con el cerdo. ¿Y el colesterol cómo lo tiene? Bajito. yo le rompí. Lo único que yo tuve de diabetes porque comía mucho dulce. Ah, bueno, ¿sí ves? Cuando no cuidamos nuestra salud llegamos a esos puntos, ¿cierto? Pero es que uno tiene que morir de algo por eso. No, claro. Si nosotros tenemos que morir, entonces nosotros podemos decir que como tengo que morir de algo, entonces podemos fumar. No es que eso si no es algo de... No, pero igual tenemos que morir, entonces podemos beber cerveza, porque igual tenemos que morir. O también podemos, por ejemplo, comer. Lo que pasa es que nosotros no consumimos la carne de cerdo porque es una orden divina en Levítico. Claro, El punto principal es obediencia. el punto principal es la obediencia. Obediencia, ¿no? ¿Y la obediencia por qué? Porque si mi papá me dice, hijo, a ti el helado en la tarde te da dolor de estómago, no te voy a dar helado. Eso le pasaba a mi hijo y no le podía dar helado en la tarde. Y si él no me hace caso, en la noche va a estar malito, enfermito. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a sufrir. ¿Quién sufre más, los hijos o los papás? Los papás. Y mi hijo se enfermaba por comer helado y no hacerme caso. Sufría yo. Y cuando yo me enfermo por no hacer caso a las leyes que Dios dejó, ¿quién sufre más? Dios, al vernos mal. No quiere decir que a todos nos afecte el cerdo, pero a la señora no le afecta el cerdo, ¿cierto? La pone de 15. A nadie, pero. A otros sí les afecta. A mí, por ejemplo, me pone mal del estómago. Hay otros que no les afecta, para nada. No les da, sino hambre. Les da más hambre. ¿Cierto? A mí, yo como cerdo y me pone mal. El camarón no me cae mal, me encanta. ¿Cierto? Pero dice no y no es no. Hermano, pero si Dios lo prohíbe, Es Dios porque sabio y su sabiduría siempre- hay algo que me cae mal de ahí. Yo no sé, pero a mí el bagre, el camarón, el marrón,
picante, por mí no puedo eso. Pueden comerlo, no pasa nada. Aquí está escrito que no. Yo le puedo meter a mi celular un voltaje de 220 y me lo carga, pero el manual me dice que 110. En algún momento va a llegar a dañármelo, ¿cierto? Sí, por lo menos yo no conservo, no como yo me digo malas palabras, o salgo de aquí. Exacto, esas son las dos cosas que están acá. Entonces, estoy pecando, Claro. mira hacerlo. Y eso es lo que, de eso está hablando aquí Cristo, ¿sí ven? Entonces, hay una dimensión espiritual, esa es la dimensión espiritual. ¿Qué saca de no comer cerdo y estar hablando mal de los demás? Sí. ¿Cierto? ¿Qué saca con no comer, no tomar café y estar peleando con todo el mundo? Pero no por eso voy a dejar de cumplir lo que me están pidiendo que haga, ¿cierto? Dios dijo, cumplan las dos cosas, lo espiritual y lo físico. Es que más adelante está diciendo que no hace daño, o sea, no hay daño, pero que hace Ahora, aquí en la misma Biblia Cristo está autorizando ¿qué? comer. Alimentos permitidos. Él no dijo los alimentos, los no permitidos y los permitidos, porque ambos son diferentes. Aquí está autorizando Cristo mismo los alimentos permitidos. Dijo, con esto está haciendo limpios todos los alimentos permitidos, porque ellos ni siquiera podían comer los permitidos si no se lavaban las manos. Ni siquiera eso lo podían comer. Entonces, ¿qué hace aquí Cristo? Los permitidos los pueden seguir comiendo. Por eso la palabra griega es específica. ¿Para qué? Para alimentos permitidos. ¿Cierto? Que se pueden comer otros, no pasa nada. Es más, dígame el ladrón en la cruz. Cada persona toma la decisión. Cada persona toma la decisión. El ladrón en la cruz, yo creo que él comía cerdo. Es más, yo creo que no guardaba el sábado. Es más, no lo guardaba, es que era un asesino. Y se salvó porque se arrepintió en el último momento. Cuando le llegó el conocimiento. Cuando le llegó el conocimiento, lo conoció al lado y le dijo, uy, este no es el Dios verdadero hecho. Acuérdate de mí, por favor. Y Cristo no le dijo, pero usted se la ha pasado comiendo cerdo. Pero usted toma tinto que da miedo. Pero usted no. Cristo dijo, Hermano, pero para eso. me doy de todo esta vez que Dios nos dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué hace eso? Si uno de verdad busca de todo corazón, el Espíritu Santo le va a obedecer. Le va a mostrar lo que va a obedecer. Lo que Hay que obedecer. A mí me encanta el camarón. Claro. Pero cuando me enteré que el Señor quiere que no coma camarón, por algo será. O sea, nosotros lo hacemos por Por obediencia, por agradar. Por exaltar su rey. Lo que pasa es que Dios nos ama tanto que dice, bueno, Dios no hizo a nosotros, o sea, que no comiéramos nada de carne, pero Dios dijo, bueno, usted quiere comer carne, bueno, está bien, tiene que comer carne, pero especificó. Es verdad, mi niña, a uno le gusta esas cosas, pero para Es rico. que ahorita no lo sentimos. Pero Ay, probablemente nunca lo de que sintamos. vamos Hay a unos que nunca. sentir de pronto de colesterol, de algo, ¿y por qué? Si nos podemos a pesar todo eso, de pronto lo que comemos nos ayuda. Y como dice, algunos estómagos le caen mal, a otros les cae bien. Pero independientemente de eso, Dios dice, bueno, está bien, coman. Pero independientemente de lo malo que nosotros comamos, no va a tener una consecuencia. Porque no vamos a tener una enfermedad que de pronto comamos mucha grasa, el colesterol vamos a tener a millón. Por ejemplo, los Entonces, camarones. eso va bajando. O sea, no es tanto porque es que la iglesia lo prohíbe, o es que no, o es que Dios lo prohíbe, no, Dios no prohíbe nada, porque Dios nos dejó libre albedrío. Usted Usted es libre para comer. Usted quiere lo que usted quiera comer. Ya si se empieza a enfermar, Pero ya hay una consecuencia independientemente. Entonces Dios nos ama tanto que no quiere que nosotros suframos, que es bueno, comamos eso, pero es como el ejemplo del helado. Yo amo tanto a mi hijo que quisiera regalarle un helado, pero es que no se puede porque yo sé que le va a dar dolor de estómago esta noche y me va a dañar toda la noche y él se la va a dañar. Entonces, ¿qué hago? No le doy helado. Después, cuando esté listo, de pronto sí, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con el tema. ¿Qué más decía? Los alimentos que eran, vuelve y repite, dice que haciendo limpios todos los alimentos que los permitidos. Él, aquí, cuando nosotros nos leen la palabra, nos dice, mire, si ve que hizo limpios todos los alimentos, pero resulta que no van al griego. ¿Y el Nuevo Testamento fue escrito en qué? En
griego. En griego. Y el antiguo en hebreo. El antiguo en hebreo. Y si yo quiero entender más acerca de algo, tengo que ir a la traducción. ¿Quiénes aquí alguna vez han hecho alguna traducción? Que hablen inglés y hayan hecho alguna traducción. Inglés, español, creo que Inglés, español, ¿cierto? Cuando estamos traduciendo del inglés al español, es complejo tratar de ver cómo pasarlo al español y tengo que saber qué es lo que quiere decir. Muchas veces tenemos que preguntarle al que nos dio el documento, oiga, ¿usted qué quiso decir aquí? Para tratar de poner la idea, ¿cierto? O sea que tengo que ir al original. ¿Y cuál es el original del Nuevo Testamento? ¿El latín? No. El griego. Desafortunadamente es así. Y el griego tiene sus propias características. Y esas características nos llevan a tener que mirar a veces este tipo de cosas con lupa. La lupa, que dicen por ahí algunos. Esa lupa nos muestra que esa palabra alimentos es, yo hasta la copié y la busqué en griego, vibrosco, o sea, alimentos permitidos. Porque para los alimentos no permitidos era otra palabra, eran los alimentos inmundos. Entonces hay que mirar qué palabra está utilizando cada versículo. Por eso les decía, hay que ir histórico, gramatical. Y más adelante, ¿qué dice? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, estaba haciendo énfasis en ¿qué? La mente, lo que llaman corazón, que realmente es mente, ¿cierto? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que estaba haciendo énfasis en la contaminación física del cuerpo o en la contaminación interna. Interna. Ahora, hizo que las manos no nos fueran a dañar nuestro alimento, no nos fueran a dañar nuestra relación por culpa de una tradición, ¿cierto? Ahora, que si yo voy a algo, comer y no me lavé las manos, tampoco dijo, no, pero no les va a pasar nada. No. ¿Qué pasa si comemos con las manos sucias? ¿Será? ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando están comiendo con las manos sucias? ¿Sí les dicen eso, verdad? ¿Sí? ¿Su mamá le decía que se lavaran las manos? ¿De verdad? ¿Sí? Pero ¿quién no se va a lavar las manos para ¡Ah, correcto! Eso es ignorancia. ¿Cómo no vamos a lavar las manos? ¿Sí o no? ¿Cierto que? Es porque no se va a bañar uno. Imagínense, no bañarse. El vecino le toca decirme, vaya, váyase, fulana de tal, porque usted vuelve a ver. No, usted no le digo que bañar. exacto. Tanto como para ¿Por qué? como para... Porque sé que me va a caer mal si me como. Imagínense yo comer con las manos sucias recién llegado de. O sea, tenía que ser algo completamente absurdo. Bueno, que no haya jabón y eso, ni así, porque uno no busca alcohol, ¿cierto? Lo que pasa era que el protocolo que ellos tenían en cuanto al lavamiento de las manos era que se lavaban las manos más de 7 veces. Y era un protocolo, era protocolo. 7 veces te lavas las manos que para que quede Y por eso estaban condenando. Por eso estaban condenados a otro porque no se lavaban. No se lavó las manos, condenado. Y la condenación real era ¿por qué? Por no lavar el corazón. Pero sí se lavaban las manos. Pero la parte de higiene no era el punto clave del asunto. El punto clave del asunto era ¿qué? El corazón, la mente. ¿Por qué? Porque él se enfocaba siempre en eso. Decía, porque lo que entra no es lo que contamina el corazón. El corazón. O sea que él se refería al corazón, a la mente. ¿Sí? ¿Cómo se enfoca entonces? Oiga, se lave o no se lave las manos, listo, está bien, le va a caer mal, qué sé yo, de pronto sí, de pronto no. Lo que importa es Que tenga una mente clara. tener una mente nítida, clara, linda, transparente, sin malos pensamientos. Trabaje en eso más bien, ¿cierto? Y el resto es como dice la hermanita, eso es lógica. ¿Quién no se va a lavar las manos para comer? Es lógica. Si yo sé que algo me cae mal, pues no vuelvo a comer y ya, ¿cierto? Eso es lógica. Si no le cae mal, bueno, aquí está prohibido, güey. No me cae mal al futuro. Pero
Pero lo que tiene que sacar usted del corazón es toda esa maledicencia que estaba hablando, ¿cierto? Siendo obediente. ¿Será que si soy desobediente es muy bonito lo que sale de mi corazón? ¿Cómo nos gusta a nosotros los hijos? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Sí? Obedientes. Y si yo le digo a mi hijo, necesito que sea obediente. Y si él me hace caso, yo estoy feliz con mi hijo. Me está agradando. Me está agradando. ¿Y cómo le decíamos antes? ¿Cómo nos decían antes los papás? Usted no pregunte y haga lo que yo le estoy diciendo porque soy su papá. ¿Si era así o no era así? Sí. Papá, pero yo por qué no. Pero éramos más obedientes. Éramos más obedientes que que ahora. Ahorita todo es consensémoslo. No, que los papás le están hablando con los ojos. Con los ojos. Lo miraban a uno y a uno a ver qué. Mi mamá me miraba desde la puerta, Ya no sabía. Sí. ya me dijo todo. Sí. Todo me lo dijo. Así era mi Todo. papá. Mi papá era uno que apenas lo miraba a uno y. Ahorita no, ahorita toca consensémoslo. ¿Qué te parece? Porque no hay respeto. Sí. ¿Qué te parece? Yo te doy esto y tú me das esto. ¿Sí, sí o no? Sí. Antes no, antes era, papá, pero ¿por qué no me va a dar el canto si es que... El temor a Jehová. Ya me lo dijo todo, porque lo digo yo, el punto, ¿cierto? Algún día le pregunté a un judío, de los que vive en Panamá vive mucho judío, y en el edificio donde yo vivía, vivían unos judíos. Y yo les dije, cuando eso ya no era dentista, digo, bueno, pero ¿por qué no comen camarón? Tan rico que es. A mí también me gusta, a mí lo judío. Pero yo no como. Bueno, ¿y por qué? Porque Dios lo dice. Punto. Simple así se lo va. Porque Dios lo dijo. Los hijos de Dios obedecen como. Pero es que a mí me encanta. Sí, a mí también me encanta, me decía el judío que era muy amigo mío. Pero así dice Dios y así lo hacemos. Bueno, entonces, ¿usted por qué saca de la ganancia de su empresa y le reparte a sus empleados una parte? Así dice Dios. Y así va. Y uno empleado de esa empresa feliz, ¿sí o no? Uy, que me repartan de la ganancia también. ¿Por qué lo hacen? Porque así lo dice Jehová, ¿cierto? Bueno, hermanitos, ya me callo, está bien. Bueno, me bajó el volumen, hermanito. Me bajó el volumen al micrófono. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque así lo dijo mi papá. Obediencia. La obediencia agrada a los padres, ¿o no? Amén. Y si la obediencia le agrada a mi papá, pues yo voy a tratar de ser obediente, aunque me cueste, aunque de vez en cuando se me vaya un camaroncito por ahí en la mente, qué rico, siga caminando porque se va a quedar ahí comiendo si sigue pensando, ¿cierto? Todo va en la mente. Entonces, obediencia y mirar el corazón. ¿Qué es lo que contamina mi corazón? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Estoy viendo películas, novelas de estas novelas mexicanas que ya sabemos cómo son, ¿no? Pura venganza, traiciones, adulterios, fornicación. Eso ya ni se sabe quién se metió con quién, ¿cierto? ¿Con qué estoy alimentando mi corazón? ¿Con qué? No, yo me la paso viendo novelas, me la paso escuchando Bad Bunny, me la paso viendo series de estas coreanas que son, esos coreanitos, uno los ve 15 minutos y ya se quiere suicidar. Esa gente se la pasa con ganas de suicidarse. Porque ¿qué estamos alimentando? Y de ahí vamos a empezar a sacar una cantidad de cosas horribles, ¿cierto? Obediencia se olvida. Porque como vemos gente que no es obediente, decimos, mira, pero es que vemos gente que en las novelas y en las películas y todos son desobedientes, adúlteros, fornicarios. Se nos hace un mundo normal en nuestro alrededor y empezamos a caminar así. ¿Nos parecemos a quién? Con el que más nos la pasamos nos vamos a parecer, ¿cierto? Pues si nos la pasamos más con Cristo, nos vamos a parecer más a Él. Y Él mismo nos va a encargar con su Espíritu de llevarnos a conocer lo que realmente es su voluntad, que está aquí escrita, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos como Padre, lo vemos como Padre, y queremos obedecerle, agradarle, ¿cierto? Tenemos que entregarnos a Él. Y Él se va a encargar de hacer los cambios. Yo no lo puedo hacer, Él mismo. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Vamos entonces a cantar un himno. Ahora sí, hermanito, cuando quieran. Si prendemos el televisor y cantamos entonces un himno. El himno tema. Vamos a escuchar entonces el himno tema. Para posterior vamos a hacer el llamado a todos aquellos que quieran decirle al Señor: yo quiero ser obediente.
para que podamos seguir conociendo. Todo el que quiera, pasamos aquí, vamos a orar, vamos a reunirnos aquí al frente para orar. Por todo el que quiera que oremos, para que podamos ser obedientes al Señor. Para que entendamos el por qué el Señor pide que seamos obedientes, por qué el Señor pide que dejemos de llenar nuestras mentes, nuestros corazones de toda esa maldad que el mundo nos ofrece, para poder dar algo que sirva y no dar todas estas maledicencias que el Señor en su palabra nos hizo una lista, ¿cierto? Entonces, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, los que se puedan arrodillar ante el Señor, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu toques los corazones de todos nosotros para que nos ayude, Señor, a seguir siendo aquel grupo, aquel pequeño grupo que trabaja en intimidad contigo. No esa multitud que se mueve alrededor sin tener en cuenta lo que tú deseas, sino ese pequeño grupo que en intimidad te pregunta las cosas y te dice que nos expliques. Y que en intimidad te pedimos, Señor, también que nos ayudes a entender el verdadero valor de la obediencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que puedas, Señor, con tu Santo Espíritu trabajar en nosotros, porque hay todavía muchas cosas que tenemos que cambiar, todos. Estamos en un proceso en el que queremos lograrlo, pero no solo, sino contigo, para poder estar contigo en la eternidad. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que hoy, cuando nos reunamos contigo, antes de dormir, ahí solos, los dos, en casa, podamos, Señor, seguir contándote y hablándote como a un amigo. Señor, explícanos esto, haznos entender aquello y muéstranos qué más quieres de nosotros. Pero esto lo queremos hacer esta noche en intimidad contigo. Cada uno de nosotros aquí queremos seguir en contacto contigo, en comunión contigo. Nos vamos a levantar de nuestras rodillas cuando terminemos, pero queremos que sigas con nosotros y que nos encontremos una vez más en intimidad, no en multitud, sino en intimidad contigo, Señor. Esta noche, mañana, antes de empezar el día, como lo hacías tú con tu Padre, y que nos sigas enseñando y mostrando. Muéstranos, enséñanos qué es todo esto que vemos en la palabra escrita. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Inquiétanos y ayúdanos, Señor, a hacerte obedientes, a hacerte fiel. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Señor. Amén. Buena noche, hermanito.